102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos, presenta Debate de Cuatro, conducido Lucía Sandoval Núñez, Francisco Javier Bocanegra Guzmán, Juan Carlos Díaz Gutiérrez y Pedro Antonio Cano Olada. Esto es Debate de Cuatro. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Debate de Cuatro en el 102.5 FM de su radio, Sintonía UTAP. El día de hoy estaremos platicando sobre los impactos que nos trae la inmigración de jubilados extranjeros en nuestro territorio mexicano. Para eso tenemos el día de hoy a nuestro compañero Francisco Bocanegra, Pedro Antonio Cano Olada, Juan Carlos Díaz. Pues muy bien. Este tema es muy importante, ¿verdad? Porque también, como muchos de los que nosotros hemos estado revisando, tiene sus dos lados, su lado positivo y su lado negativo. Dentro del lado positivo, pues podemos encontrar lo que viene siendo una gran generación de empleos, o sea, se empieza a mover un poco la economía, traen una gran derrama económica. Aparte de eso, traen de su divisa, o sea, que acá viene siendo muy apreciada, ¿verdad? Pero pues también tenemos el impacto negativo. ¿Cuál puede ser ese impacto negativo? Yo empezaría por aportar unos datos. Son mayores de 60 años. Sí, claro. ¿No? Hay tanto nacionales como extranjeros. Te enfocas a los extranjeros porque es una cantidad importante. Por otro aspecto, tienen una pensión. Tienen el tema de la jubilación, un ingreso fijo que además es muy bueno en el caso del turismo extranjero. Por eso es el interesante, el estadounidense, pues el canadiense, el aspecto negativo europeo. uno de los aspectos negativos sería la falta de desarrollo del nacional en comparación con el extranjero. Que muchas veces no saben si esa pensión o esa jubilación está segura. Efectivamente. Y por lo tanto no podrán disfrutar de estos beneficios que les da el tener libertad de horario, tener ese ingreso, esa posibilidad de disfrutar una serie de destinos turísticos con los que cuenta México para este segmento en específico, que además hay que recalcarlo, es muy importante y es muy bueno, es muy bondadoso también. Claro. Bueno, pues en el sombrío panorama internacional, el hecho de que vengan extranjeros a invertir y a generar riqueza, a desarrollar en un momento dado prosperidad, no está mal, no está reñido con el libre mercado ni con la libertad. Sin embargo, pues a nadie le gusta que venga el de afuera a enseñarle las cosas que debe saber desde adentro, ¿no? En este caso, lo que patentiza esa migración es la increíble ventaja que tienen, sobre todo nuestros vecinos del norte, dado el tremendo poder adquisitivo que poseen por el alto valor de su divisa internacional. Y pues en un futuro no muy lejano, esa migración que viene de jubilados indiscutiblemente será decisiva porque aportará dólares. Después de todo, puedes construir un muro para tratar de impedir que los del sur vayan al norte, pero ¿cómo detener a tus propios ciudadanos del norte para que vayan al sur? Pues es imposible. Pero si te ponen un peso y un dólar, ¿cuál quieres? Pues desde luego, ¿no? No, fíjese que sí, que efectivamente esos son algunos de los problemas, aunque si nos vamos un poquito a más profundidad, nosotros podemos encontrar que realmente que el impacto negativo que traen los inmigrantes extranjeros a nuestro territorio es todavía mayor que el impacto positivo que nosotros podemos recibir. ¿Por qué? Porque por principios de cuenta, hay diferentes estudios, por ejemplo, en Los Cabos Baja California, ¿no? Baja California Sur. Hay una zona específicamente costera que está ubicada específicamente con muchas casas de muchos de esos inmigrantes jubilados. Entonces está en una zona, pues desde luego, con una playa hermosa. Aparte de la playa hermosa, también tiene una vegetación maravillosa. No tiene servicios públicos. O sea, me refiero a que no hay agua potable, no hay electricidad, no hay servicios de internet, pero la ventaja es de que ellos pueden conseguir esos servicios, pues por ejemplo la luz eléctrica a través de celdas solares, ¿verdad? El servicio de internet pues a través del satélite, y el agua llegan a contratar pues pipas que les lleven agua de diferentes partes de ahí de Los Cabos para que pueda suministrar sus aljibes. ¿Cuál es realmente el impacto? Bueno, el impacto es ambiental. O sea, ¿por qué? Porque
el ambiente llega a verse perjudicado por principios de cuenta, porque se empezaron a abrir y se empieza a construir diferentes caminos que no estaban realmente planeados ni programados. Entonces, no hay una planeación de tal manera que esos caminos, o sea, perjudiquen lo menos posible a lo que viene siendo la vegetación. Entonces, dicen, en cada uno de los lugares que se han ido acondicionando con este tipo de lugares donde están los inmigrantes, o sea, empieza a decaer de una manera muy drástica lo que viene siendo el medio ambiente, a degradarse. Entonces también se estaba comentando, ¿verdad? También se tiene registrado que poco a poco, cuando menos se piense, o sea, se va a tener que requerir de los servicios estatales para poder llevar los servicios públicos, que al final de cuentas esos servicios públicos van a terminar cayendo en el bolsillo de los mexicanos. Sí, pero bueno, fíjate que yo voy a diferir un poquito contigo, porque al final de cuentas todos estos desarrollos para extranjeros, que vienen siendo en su momento residentes, ya sea permanentes, o ya hay algunos que ya son residentes que nada más vienen de paso, pero la gran mayoría de los que están ahí ya son residentes permanentes. Entonces, ¿qué sucede? Todos los lugares donde están son desarrollos que fueron pensados específicamente para ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos a Jijic en Guadalajara, ¿no? Perdón, en Jalisco. Tenemos la parte de Los Cabos. Y la idea era de atraer a aquellas personas que al principio, acuérdate que llegaban en los viajes, por ejemplo, los que vienen de Europa en los meses de enero, febrero, que está haciendo mucho frío, y vamos a encontrar a aquellos turistas que son más de 60 años, que están buscando un clima cálido, y entonces ese es el turista nada más. Es una inmigración de turistas que viene, está y se regresa a su país. Luego tenemos aquellos que están como residentes temporales o residentes permanentes, que son aquellos que están, por ejemplo, en la temporalidad, gran parte de su vida se la van a pasar en tierras mexicanas, pero otra parte se vuelven a regresar a sus países de orígenes con sus familiares. Pero si ellos están aquí, también debemos de verle el punto de vista de que vienen visitas con ellos, ¿no? Entonces, de una u otra forma, es una derrama y una forma de darle trabajo a los demás, desde los servicios, desde los empleados, desde la tienda de conveniencia de la esquina, etcétera. Y no lo podemos decir que solo ellos tienen una situación en la cual vayan a deteriorar el medio ambiente. Estamos hablando de que cuántas zonas o fraccionamientos hay que tienen todos los permisos para poder lotear y que ya sea mexicanos o en extranjeros, ¿no? Aquí, si lo hablamos desde el punto de vista turístico, estaremos hablando que los beneficios es la derrama económica que va a dejar, porque al final de cuentas nos acordemos que, no sé si es el cuarto o quinto ingreso a nivel nacional, ahorita no me viene a la cabeza, el turismo en México, ¿no? Se está moviendo constantemente, pero entonces, está en esos lugares. Por ejemplo, si a mí cuando me preguntan los jóvenes de aquí, de esta universidad, oiga, el turismo, porque ha decaído un poquito, al contrario, digo, posiblemente en algunas escuelas las personas han dejado de estudiar turismo por alguna situación en específica, pero sigue siendo un punto o un factor importantísimo en la economía. Entonces, aquellos que nos vean o nos escuchen y que quieran seguir estudiando y que aquí esta casa de estudio los veces que vengan a estudiar turismo, de veras que el desarrollo, volvemos a decir, no solo es en los restaurantes, en los bares, sino en estos lugares de fraccionamientos donde vienen aquellas personas extranjeras que también quieren en su momento de que se les atienda, o sea, se les provee de lo que ellos requieran. Entonces ahí vamos a ver otra fuente de negocio, o sea, ¿qué tenías en tu casa que ahora tienes acá? Igual nosotros te lo podemos proveer. Entonces, obvio, todo va a traer altas y bajas, pero tenemos que buscarle el lado positivo, que en este caso sería la fuente de ingresos y la derrama de divisas que van a tener aquí. Abonaría 3 puntos a lo que mencionas. Uno, la situación del clima. Ellos vienen a nuestro país. Es uno de los primeros factores. Y lo pondré entre comillas, huyendo de las oleadas, por ejemplo, allá en Estados Unidos. En Europa uno de los casos. Número 2, porque el trato en México es muy cálido, no solo para este sector, sino para el turista en general es muy cálido. El estadounidense es muy frío en su relación y el mexicano te recibe con los brazos abiertos. Y este punto importante que mencionas, de bueno,
¿Por qué estudiar turismo? Ven, aquí hay un caso, porque aquí tenemos un segmento que requiere atención. Claro. Por lo que platicamos, bueno, ahora que se habló mucho de la crisis petrolera, que las escuelas que ofrecen algunas alternativas de ingenierías, sobre todo enfocadas al sector petrolero, tuvieron una baja sensible en la matrícula de sus alumnos. ¿Por qué? Porque es que si hay crisis petrolera, pues Ya no hay quieres futuro. estudiar petróleo, ¿no? Y cuando regrese el tema petrolero, vas a regresar corriendo a realizar tus estudios pues ya te tocará la siguiente crisis, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Claro. Número 1. Número 2, el campo de trabajo, no solo de turismo, sino prácticamente de cualquier ámbito, es más extenso de lo que generalmente vemos. Es decir, turismo no solo es el hotel, la agencia de viajes, el restaurante, solo por poner 3 casos. Está el desarrollo de actividades como senderismo, como rappel, es decir, el turismo de aventura. Está el tema del turismo para estas personas turismo residencial. retiro, el turismo residencial. Los spas eólicos se llaman, ¿no? Los que, donde vas a... Holísticos. Perdón. Donde van aquellas personas pues a relajarse, etcétera. Y este segmento de población, eso busca esos lugares donde ya trabajaron, ya juntaron su tiempo de periodo laboral, ya tienen su dinerito guardado, y entonces, bueno, me dan una pensión, obviamente su valor adquisitivo de su moneda es mucho mayor, les da la oportunidad de tener una situación de vida muchísimo más cómoda aquí en territorio nacional. Y entonces, ¿qué quieren? También quieren que se les atienda. Entonces tenemos que ver desde el punto de vista, cuando nos preguntan a nosotros, que son negocios. Negocios desde traducirles a alguien el idioma, negocios desde limpiarle la casa, negocios desde limpiar el jardín, negocios desde proveer una tienda de conveniencia en la esquina o cerca de donde están ellos, etcétera. Ahora, apuntas algo muy importante ahí, Juan, en el sentido de que cada caso tiene sus propias características. Claro. No es lo mismo el turista americano, norteamericano, canadiense, que viene migrando con el objeto de una actividad empresarial, a un turista americano o canadiense que viene a Cancún en plan de spring break, ¿verdad? Hay una diferencia importante de capacidad contributiva económica, de edad, de preferencias culturales, preferencias personales, incluso intereses, el tipo de diversión que buscas. Por ejemplo, el turista maduro se va a un destino turístico maduro que le ofrece en un momento dado toda esa vertiente en la cual él puede desarrollar la inmensa cantidad de tiempo libre de que va a disponer. Porque estamos hablando de personas que rebasan la edad posiblemente de 60 años y que vienen con ganas de emplear al máximo ese tiempo en una actividad que genere riqueza, pero que además genere también relajación, diversión, cosas que ya no tienen en su lugar de origen. Pero fíjense que no tenemos que olvidar, fíjense, ellos son los baby boomers de la época de... Bueno, o sea, están los entre 80s, los 58, ¿no? Están entre los 58, 60 años aproximadamente. Pero no debemos olvidar, como bien decías, Paco, que vienen precisamente a pasar unos días muy tranquilos en nuestro territorio. Y no olvidemos que estos residentes ya son personas mayores de edad, o sea, ya son grandes, que vienen a quedarse aproximadamente unos 10 meses, ¿no? O sea, que al final de cuentas no están consumiendo lo que un turista normal. Muy bien, compañeros, amigos, en este momento tenemos que irnos a corte, regresamos en un momento, muchas gracias. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima.
Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Estamos de regreso en su programa Debate de 4. Estamos debatiendo precisamente sobre el tema de la inmigración de jubilados extranjeros a nuestro territorio. Yo estaba comentando hace un momentito, me quedé precisamente en que es muy diferente tener nuestros extranjeros que vienen a visitarnos y que vienen a consumir y que vienen a gastar su dinero cada vez que vienen de vacaciones, a una inmigración de jubilados que ya lo único que vienen a hacer es venir a descansar. Ya generalmente ya no van a consumir tantos productos turísticos, ya no van a consumir en restaurantes, puesto que ya en sus casas ya van a tener su refrigerador, su cocina, y a lo mejor van a contratar a alguien para que les haga todos los quehaceres de la casa. Entonces el beneficio disminuye terriblemente. Aparte, yo considero, sabes, que no tenemos muchos elementos igual para tomar una decisión y hacer una afirmación que vaya tan lejos. Por ejemplo, debemos distinguir, el turista viene máximo por 6 meses. O sea, durante 6 meses es la actividad recreativa. Bueno, puede quedarse máximo. más porque Desde la ley luego, marca que sea y puede prorrogar y se quede más tiempo. el residencial claro. se queda hasta 10 meses. Sin embargo, exacto, el residencial viene por un tiempo más. Efectivamente. Pero tenemos que distinguir, Paquito, que una cosa es un turista y otra cosa es un residente. Desde luego. Porque ya el residente tiene la idea, como su nombre dice, de quedarse a vivir en el lugar. Pero se le ya sea que sea denomina residente temporal, que así lo determina la ley, o sea un residente permanente. Pero sabes, más bien va de vacaciones a su país de origen. Exacto. Pero se ¿saben? le denomina turismo residencial, y fíjense, otra de las desventajas, perdónenme, pero hoy vengo muy negativa, hoy vengo viendo todas las desventajas de este punto de vista. Fíjense, Lucy Trump, te voy por a decir. ejemplo, en San Miguel de Allende. Viene en papel abogado del diablo, que no sí, negativa. así, De eso se trata también. Sí, exactamente. sí, sí. Fíjense, por ejemplo, en San Miguel de Allende se empiezan a vender las casas. ¿A quiénes? A estos turistas residenciales que vienen precisamente, ¿verdad? Y al momento de que se empieza a vender a estos turistas residenciales, obviamente el costo de los bienes raíces de esa zona se incrementa. ¿Para quién? Entonces, ¿Para quién? para todos para los el nacional. compradores, para el nacional. Para Ese es un propios extraños, beneficio. más al nacional. Pero ¿no por crees el que tema estás de- asumiendo del ahí poder una postura adquisitivo? demasiado nacionalista? Es decir, demasiado protectora. No, ¿sabes qué sucede? Que al subir los costos también empiezan a subir el costo de los impuestos que se pagan por las predial? casas, el predial, se empiezan a subir el costo de la luz. Entonces, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a suceder? Se encarece Que el empieza destino. a encarecerse toda esa parte de acá, pero principalmente se empieza a segregar al originario del lugar. Pero la culpa no lo tiene el turista. La culpa No, también no, tiene no, la no, autoridad compadre. que no pone un orden en esa situación. Yo preguntaría, ¿no? ¿el turista es el que pone los impuestos altos? No. Él es el que legisla, el que dice vamos a cobrar tanto de predial. Es un tema de no, no, especulación. Porque no, fíjate que al final de cuentas... No, no. O sea, le estás atribuyendo el efecto, Sí, sí. le estás atribuyendo el efecto a la causa equivocada.
Es decir, el turista no es Pero el el culpable. problema es la autoridad. Ni el residente. turista, El problema es la pero autoridad. fíjense, estamos viendo beneficios y ventajas y desventajas. Entonces, al final de cuentas, las desventajas, o sea, las ventajas sí, o sea, puede traer dinero, puede traer trabajo. Es un o sea, gran puede destino traer turístico, genera fuentes mucha de riqueza. empleo. Es la ley de Las la oferta y la desventajas demanda. Te voy a decir algo. Es economía, A veces liberalismo. con Sí, el sí, dinero parece. del residente, del extranjero, él es el que a veces tiene el capital para poder reconstruir esas casas que en los centros históricos estaban cayendo, porque a veces el nacional los deja porque ya se fue a vivir a otro lado, porque era una herencia que se repartieron entre varios hermanos y ahí se quedó, y etcétera. Porque muchas de las casas en varios lugares de los coloniales y que nos gusta a todos visitar, están en manos de extranjeros y ellos las mantienen y le vuelven a dar ese esplendor que tienen los lugares. Lo vamos viendo, por ejemplo, ciudades, no sé, como Mérida. Vas a Mérida y es el cascarón en algunos lados, y la parte de atrás se está cayendo la casa. Recorren el centro, el primer cuadro de la ciudad de Mérida, y así es. Sí, casas muy antiguas. Entonces, ¿qué recuperó el centro y todas las fachadas? Los comercios, los hoteles, los restaurantes, que en muchos lugares a veces son capitales nacionales o son capitales extranjeros. Si tú te vas, por ejemplo, a un San Miguel Allende, a un Guanajuato, a un San Cristóbal, etcétera, muchas casas también las van comprando o rentando extranjeros. Cuernavaca, también. Las van rentando extranjeros y obviamente también las mantienen y le dan ese esplendor que necesita. Obvio, lo que estamos platicando hace rato, y tienes toda la razón, se da el aumento en algunos casos de los impuestos o de los servicios, pero ahí la culpa, y a quien le debemos de decir, es de la autoridad, porque no pueden tasar todos a la misma. Sí, no. Yo le veo más beneficios que Yo quiero insistir nada más en el hecho de que toda medida protectora a los locales contra los extranjeros lo que produce es una catástrofe de tipo económico. Es discriminatorio. Desde luego. Y también lo contrario. No podemos delirar nacionalismo y decir, tengo que proteger a los propios. ¿Por qué? Porque así paralizo su derecho a desarrollo económico. Y entonces el empresario diría, están ahuyentando inversión. Desde luego, la propia comunidad también tiene que organizarse y tiene que superarse y abandonar estos paradigmas de clientelismo, de proteccionismo y de regalarle las cosas al más débil. No fortalecemos al más débil debilitando al más fuerte. ¿Sí? Eso es mi punto de vista. Yo considero que efectivamente la migración genera problemas en términos económicos, pero en el caso específico de algunos destinos turísticos como San Miguel de Allende, que pusimos de ejemplo, efectivamente la influencia norteamericana y extranjera es fuerte. Yo diría que deberíamos llamarle San Michael, ya, ¿verdad? Fíjense que Porque llegas a un lugar y la carta del menú ya prácticamente está totalmente en inglés. La sustentabilidad es la que se tiene que cuidar y efectivamente, o sea, no corresponde tal vez a nosotros poner una solución, ¿no? Le corresponde al gobierno. ¿Por qué? Porque sí hay cuestiones, o sea, sí hay perjuicios a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental. Pero también hay ventajas, Lucy. Ahí tenemos inversión. Pero fíjate que cuando estamos hablando, pero es que estamos hablando del turismo residencial. No estamos hablando del turismo de gente que viene a aplicar negocios acá. Bueno, el turista residencial tiene que contratar servicios. Sí, pero ¿cuáles servicios? Tiene que pagar impuestos, ¿no? No, hasta eso. O sea, fíjate, también hay una cuestión que esa parte se tiene que regular. ¿Por qué? Porque hay un convenio entre México y Estados Unidos y algunos otros países en lo que no se permite una doble tributación a lo que viene siendo los extranjeros residentes, que ya son los turistas residenciales que permanecen acá. Sí, desde luego, pero si tiene un bien, tiene que pagar en un momento dado el impuesto consecuente. Efectivamente, eso sí, si tiene el bien, tiene que pagar. Si compra una casa, tiene que pagar derechos. Pero el otro es sobre los impuestos sobre la renta y lo demás, pero los demás, en cuanto a si genera riqueza, las tiene que pagar en el país que le corresponde. ¿Cuáles son las riquezas? Los extranjeros están sometidos a un régimen fiscal severo. El viejito que vive en la zona centro de San Miguel de Allende, o en cualquier otro lugar, ¿no? En Nayarit, en Jalisco, en cualquier parte. Realmente, ¿cuáles son los servicios que contrata? ¿Cuáles son las divisas que deja? Si ya está siendo residente, si ya va y compra en un Walmart, entonces está dando el beneficio que cualquier otra persona, ¿no? Si está pagando sus impuestos, ya está pagando los impuestos. Lo único que está haciendo realmente es encarecer el lugar, encarecer la zona, no, o sea, porque realmente no está considero que es ir demasiado lejos, tantos productos, realmente no está dejando tantas divisas y realmente no se está consumiendo. Creo que está aplicando la libertad que tenemos todos de vivir honestamente
sin dañar a otro, en un momento dado, como lo haría cualquiera si tuviera esa capacidad porque adquisitiva. mira, tenemos que ver también, por ejemplo, el tipo de residentes que vamos a tener. Aquellos residentes que traen su dinerito y se quedan a vivir acá, pues no solo el tiempo están en su casa, salen a comer, se dan la vuelta, van a conocer otros lugares, etcétera, etcétera. Y van a dejar derrama de una económica. u otra manera una derrama económica. Son personas que tienen capacidad económica, sí. no se No nos lo olvide podemos eso. comparar con un residente, por ejemplo, con el caso humanitario que está ocurriendo ahorita con los de Haití, ¿no? Claro. Ese, al final de cuentas, posiblemente a esas personas por situación humanitaria les vayan a dar una Y residencia. quiero añadir, Pero ahí sí sería diferente porque obviamente a ellos, en vez de edad, ese residente a lo mejor tampoco no te da una derrama económica, pero sí te da una derrama cultural. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gabriel García Márquez viviendo en Coyoacán. Tal vez en un momento dado, como ubicándonos en el contexto de nuestro debate, no generaba grandes cantidades de dinero para México, pero sin duda le generaba un capital cultural. Eso sí. Y tenemos el caso de Hemingway viviendo en Cuba. Tal vez no enriqueció a Cuba económicamente, pero la casa de Hemingway en Cuba es un museo Y hoy en día es un sitio obligado de visita. de visita turística. Desde luego. Ahora, tienen capacidad económica, ellos y nosotros, cualquier ser humano es consumista. claro. Algo tiene que consumir, no nos podemos quedar encerrados en casa. Sí. ¿Sí? Entonces, en algún momento saldrá, ahorita mencionabas el restaurante, pero un servicio de tintorería, Claro. un servicio de jardinería. ¿Sí? Medicina. Algún tipo de consumo, el Claro. tema de las medicinas, que además ya para esa edad hablamos de Claro. algo pues prácticamente Obligatorio. Casi rutinario obligatorio, a veces, necesario, ¿no? indispensable. O sea, sí hay una derrama, es muy difícil el tema de definir con mucha exactitud Los el pros y consumo, contras, ¿no? y sobre todo el consumo que pueda tener, porque a lo mejor uno sí es muy derrochador y otro viene un poquito más ajustado, a pesar de que los dos tienen capacidad económica. Desde el Claro. momento en que vienen para acá, Traen algún centavito. sí traen algo. Sí, no, yo lo único que pienso es de que el turista que viene a vacacionar, ese es el que deja. Mientras que el turista que viene a vivir acá, no deja tanto dinero. Y sí nos está dejando, hay diferentes estudios que están marcando precisamente esa parte, que va a ser una carga dentro de poco. ¿Por qué? Porque se va a tener que invertir dinero público para poder poner y poder establecer todos los servicios de los diferentes lugares, de las diferentes localidades en la que se están acomodando estos turistas residenciales. Pero es obvio, mira, cualquier Entonces lugar sí que- dejan dinero, pero para mi punto de vista, el costo social es muy elevado, el costo ambiental también se está viendo muy elevado, y el costo económico, o sea, no lo es tanto. Pero es como decir ahorita también los connacionales o que están en Estados Unidos. Al final también son una carga, pero también en un momento dado también aportan. Entonces, digo, yo entiendo la parte que tú nos dices, pero también tenemos que verle los lados y las bondades y las cosas positivas, porque los tiene, ¿sí? Aquí hay un desierto. En el momento que pongo una casa y que haya alguien más y se instala, si no es por ese primero que llegó, los demás no se acercan y no se genera ese tema de desarrollo. Muchas veces, yo he puesto ese ejemplo, ¿qué pasaría si un día, ojalá y no, cerrara esta institución? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con toda esta zona? ¿No? Qué bárbaro. Es que el movimiento económico es tremendo. Es que El todavía movimiento- necesita un eje, y de ese eje Claro. se mueve todo. Entonces, ¿Sí? vino a un turista y encontró una zona muy aislada y dijo, aquí me voy a quedar a vivir. El efecto que generó, tanto bueno como malo, porque sí, una demanda de servicios, pero también una derrama económica. Por algo llegan esos servidores, Claro. ¿ok? Sí. Porque De que hay ven que hay- oportunidades de negocio, hay Claro. oportunidades de negocio, de que se tiene que verle, pues obviamente los lados que no sean tan positivos, que tiene que ser así. Pero hay mucho por qué dar, pero para no variar el tiempo Ni nos para ha ganado. que vengan, que sigan llegando. Entonces les agradecemos que nos vean y nos escuchen a través de 102.5 Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos, todos los miércoles a las 12:30 y la repetición los días jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias y muy buenas tardes. Debate de cuatro, la discusión de las ideas. La administradora, el contador, el abogado, el periodista, todos docentes. Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos.